chicos, creo que está de más darles mi nombre, ustedes ya me conocen, buenas noches. Mi nombre es Ronnie Farfán. Bueno, Rubén me llamó hoy día, me dijo que por razones de trabajo, si lo podía cubrir, así como lo hizo Enrique la semana pasada. Así que, bueno, le dije que sí, que estaba bien, había que prepararse, pero bueno, hemos hecho todo lo humanamente posible y sé que el Espíritu Santo y Dios hará el resto. No hay problema. Bueno, chicos, un poco como que voy a contarles el testimonio y reflejarlo en una prédica que escuché hace un buen tiempo y lo traje a colación porque estaba preparando otros temas, ¿no? Y estaba viendo otro y Rubén me avisa, tuve que cambiar todo el programa de hoy día. Yo tengo ahorita 64 años. A los 33 años tuve la primera oportunidad de conocer al Señor. Y la vez pasada conté algo del testimonio, ¿no? Resulta que a los 33 años, por motivos que les conté, porque estaba atravesando una prueba muy difícil, conocí a Cristo, me entregué mi vida a Cristo, y fue en octubre de hace 32, 33 años atrás. Estuve cerca de 4 años con el pastor Hugo Colombati en la Bautista, en la calle Cusco de acá de Piura. Y él me estuvo mentoreando durante ese tiempo. Me enseñó muchas cosas, pero vino su cambio a la ciudad de Lima. Quedó otro pastor que, bueno, lo conocía también, pero lógicamente mi padre espiritual, en este caso Hugo Colombati, que me conocía, que me enseñó, que me evangelizó, que me mentoreó durante todo ese tiempo, me ayudó a salir de las crisis y de los problemas en que estaba atravesando. ¿Sí se escucha, chicos, no? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Ya, ok. Entonces, resulta que en ese tiempo él se va, yo quedo, me estuve casi medio año ahí. Soy honesto en decirles que no me sentía cómodo, parece que me faltaba algo, de repente no había madurado en Cristo, o me sentía bien, o ya me sentía mejor, o me sentía tranquilo por el tema de que Dios había obrado, y uno cree que ya tiene la victoria completa ganada. Entonces, a raíz de eso, opté por cambiar de iglesia y me fui a otra iglesia. En esa iglesia estuve año y medio. En ese año y medio, como que quedaba un poquito lejos, como que yo mismo, entre comillas, lo reconozco así, entre comillas, me iba distanciando de eso. Entonces, como que un domingo iba, otro domingo no iba, de repente un miércoles de oración iba y otro miércoles de oración no iba. Y el mundo me fue jalando, me fue tirando la soga, tirando los anzuelos, y yo comencé como se dice, a coger esos anzuelos. Abandoné la iglesia prácticamente y me fui al mundo. Estuve mucho tiempo ahí, pasando la dolce vita, pensando que yo era el dueño del mundo. Tenía todo lo necesario como para pasarla bien, tenía un buen trabajo, Dios me había bendecido con un buen trabajo, tenía un carro del año, tenía una familia, que malo que bien nos iba mal porque había muchas desavenencias, había muchas separaciones, había muchos problemas y muchas situaciones. ¿Por qué? Porque uno andaba pues en la vida mundana, pecaminosa, pues, ¿no? Entonces, hace unos 8 años más o menos, o sea, estoy hablando hace 8 años reciente, les contaba la vez pasada que 2 años antes, o sea, 10 años atrás, me encontraba con gente del Evangelio, me encontraba con pastores, me encontraba con hermanos, me encontraba con hermanas, hasta el taxista era cristiano, de repente viajaba a algún lugar y el que me tocaba en el asiento era cristiano y comenzaban a evangelizarme, todo eso. Entonces yo le preguntaba a Dios qué está pasando, qué está sucediendo, qué está ocurriendo. Entonces comencé a entender unas cosas
Y una vez recibí una llamada por celular y me hacían una invitación a Lima, con todos los gastos pagados, desde el taxi de salir de mi casa al aeropuerto hasta el de regreso del aeropuerto a mi casa. Y yo no entendía por qué venía esa invitación, pero no me invitaban a mí nomás, sino a toda mi familia, a unas conferencias evangélicas que habían pastores internacionales allá en Lima, que iba a ser en el Mariangola. Entonces, al final mis hijos trabajaban y no pudieron. Mi hermana fue la única que me acompañó, pero ella no era cristiana, era católica. Yo todavía no había reingresado al Evangelio porque me había separado hace años, como les dije. Entonces, al viajar a Lima, viajé y estuve 7 días escuchando a pastores como Rey Matos, David Ormachea, el obispo Dale Bronner, G.F. Watkins, varios pastores internacionales, apóstoles que venían de todas partes del mundo invitados a dar conferencias. Eso me dio a mí el entendimiento de que Dios estaba llamándome, Dios me estaba tocando el timbre, me estaba tocando la puerta y me estaba diciendo que estás esperando. Así que fue así como regresé un octubre del año 2012. Fue mi reconciliación con el Señor y con mis hermanos. Y desde ahí empecé a congregar hasta que fui conociendo. Ahí conocí a Arif, conocí a Rubén, conocí a Quique, porque Miguel es nuevo y no nos conoce. Entonces sí pasamos por muchas cosas. ¿Y por qué hago esta historia? Porque definitivamente ese día, que fue en octubre, si no recuerdo, 24 o 26 de octubre del 2012, yo tracé una línea horizontal. Imagínense una línea horizontal, ¿no? Una línea horizontal imaginaria, ¿no? Una línea. Entonces, en esa línea imaginaria yo puse mi casa, mi carro, mi familia, todo lo que a mí me gustaba y todo lo que me hacía feliz, entre comillas, todo lo que me llenaba el mundo dentro de esa línea, y yo lo cuidaba, trataba de mantener las cosas en su nivel, pero no de una vida, digamos así, cristiana, sino tal cual venía. Si había una fiesta, había una fiesta. Si el carro tenía que irme, yo cuidaba a mi esposa. Con eso les estoy diciendo mucho. Idolatraba mucho los bienes que yo tenía, con lo que había permitido ganármelos limpiamente, trabajando, pero no hacía nada y no indicaba nada. Hasta que llegó ese día, y en esa línea horizontal decidí cortar de raíz todas esas cosas. ¿Qué hice? Entonces, ¿dónde me quedé, Dios mío? La línea horizontal se quedó. ¿Dónde? Línea horizontal, dijo. Ya, la línea horizontal. Entonces, yo no terminaba de entender por qué idolatraba tanto mis cosas, por qué me dedicaba. Si tenía en ese entonces CDs, los cuidaba como si fuera oro. Era una cosa que ni mis hijos, nadie podía tocarme, porque eso, pues yo era para mí lo que era, los famosos cassettes que habían en ese entonces y todo eso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para estar, como se dice, completito en el carro, en la playa, o el viaje que hacía y que no hacía. Entonces, a raíz de que escuchara tanta palabra, tanto pastor, tanta persona que me hablaba y me evangelizaba, tracé esa línea horizontal y puse, en cada cuadrito puse todo lo que yo tenía, supuestamente lo que me gustaba, lo que yo adoraba, lo que yo idolatraba, entre comillas, ¿no? Entonces decidí en ese día, en ese momento, en ese instante, trazar una línea vertical. Desde ese entonces decidí definitivamente seguir a Cristo. Tuve problemas con mi carro porque Dios parece que de tanto en tanto me iba deshaciendo de las cosas sin que yo me diera cuenta. ¿Por qué? Porque tuve un inconveniente con unos chicos que habían estado en tragos y me chocaron en el carro. O sea, le dieron de tal manera que se podía arreglar,
pero al arreglarlo no iba a quedar bien, así que decidí venderlo tal cual estaba y lo vendí y me deshací del carro. ¿Me dolió? Sí, claro, reconozco, pero lo vendí. Entendía que Dios poco a poco me estaba sacando de las cosas del mundo. A raíz de eso, con el tiempo, hubo problemas con el gobierno, que vinieron las AFP, mucha gente perdió el trabajo, mucha gente por la edad que tenía no calificaba porque querían de entre 25 hasta 25 años, algo así. Entonces me invitaron a renunciar a mi trabajo. Iban 2. Y así sucesivamente. Y al tocarte lo económico, lógicamente, pues que tú dices, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Porque había familia. Me separé de mi esposa 3 veces. 3 veces me separé de mi esposa. No me iba bien, sabía que eso, pero al tomar la decisión de regresar al camino, al Evangelio, la verdad que pedí perdón, me sometí a la iglesia, me sometí al pastor. Mi vida cambió, dio un giro de 360 grados. No conseguía trabajo, que era lo más importante, no conseguía trabajo. Y yo me desesperaba, pero Dios me quería en la iglesia, en la obra me quería. Porque se presentaban oportunidades y por la edad tenía problemas. Al trazar esa línea horizontal que les dije que al final forma como una cruz, comencé a dar prioridades. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Comencé a entender las escrituras, comencé a entender palabras. Los padres espirituales que tuvo comenzaron a trabajar conmigo y mi vida comenzó a cambiar completamente. Estuve sirviendo en la iglesia cerca de 6 años, 5 o 6 años. Fui de ministerio en ministerio hasta que llegué ahí al costadito del pastor, aprendí muchas cosas, me diplomé en consejería familiar en Lima, ayudé a mucha gente, hacía talleres de matrimonios, de novios, talleres de jóvenes, hacía cursos como Hombría al Máximo, Mujer Única, Matrimonio a Prueba, Una Puerta Llamada Divorcio, etc. Como 60 cursos que estudié en Lima y estoy capacitado en ese aspecto. Mentoreé a muchos jóvenes de la iglesia, mentoreé matrimonios, los levanté, gracias a Dios. O sea, me daba cuenta que Dios quería mucho conmigo. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué cuando tengo la edad que tengo, tú recién te acuerdas de mí para yo venir a tus caminos? ¿Por qué no lo hiciste antes? Teniendo un buen trabajo, teniendo una buena casa, porque hasta perdí mi casa, ojo, perdí mi casa. Pero Dios me dio la tranquilidad del caso, me dio la paz para que yo entendiera por qué lo estaba haciendo. Pero mi familia, mis hijos no quedaron desamparados, porque al final ellos tenían su techo. Obviamente yo me arrimé, como se dice así criollamente, me arrimé donde mi hermana, ¿no? Y viví aquí por un tiempo. Al final heredamos eso porque mis padres murieron. Y al final de cuentas, en esa línea vertical, en primer lugar estaba Dios, segundo estaba mi matrimonio, mi esposa, mis hijos, y lo más importante para mí que era todo ello. Entonces empecé a priorizar y la vida comenzó a cambiar. Y de a poco fueron llegando las bendiciones que yo a veces no las entendía, no las comprendía, por qué esto, por qué el otro. Bendiciones de todo tipo, económicas, físicas, materiales, etc. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque de verdad, como leí ahora un libro que estoy estudiando para justamente armar una prédica, armar una lectura, entonces entendí que la prioridad en todo el sentido de la palabra aquí es Dios. Yo tomaba las cosas tal vez muy ligeramente,
no las tomaba en serio. Parece como que tenía corazón, pero no salía dentro del corazón. Porque sabemos que Dios lee corazones definitivamente. Cuando yo empecé a entender eso, comencé a entregarme más, a ayunar, a orar, a alabar, a adorar, y lo hacía levantarme a las 3 de la mañana, a ir a la iglesia a orar, después a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a hacer ejercicios, hacer el plan Daniel, ayunar hasta 20 días, 40 días, obviamente sin comer, no, sino con lo necesario, como lo dice Daniel, en el libro de Daniel habla del ayuno de 20 días y acá nos hicieron hacer uno de 40. Y así fue como fui solidificando, me fui cimentando mi vida en el cristianismo y en el evangelio. Así que puedo decir que he salvado matrimonios, he salvado a jóvenes de drogadicción, de alcohol, de otro tipo de cosas, de otro tipo de situaciones que aquejan. Y me dediqué plenamente a eso y las cosas avanzaron, pero para bien. Tuve la oportunidad de que hubieron, los 6 años que estuve en la iglesia, hubieron 6 conferencias que eran anuales y tuve la oportunidad de ir a las 6, o sea, no puedo quejarme que Dios bendecía porque a veces hasta te regalaban el pasaje, te regalaban un dinerito para que tengas para tu comida, para el hotel, para eso, para el otro, porque yo no tenía trabajo. Ahí es donde les digo que Dios bendecía. Entonces esa línea vertical me permitió a mí priorizar y hacer las cosas diferentes, porque llega un momento en que tú dices basta de mujeriar, basta de juerguear, basta de esto, basta del otro, basta aquí, basta acá, porque Dios te llama y a veces te llama de una manera que tú no le entiendes y a veces te lleva a cosas o te arrebata cosas o te dice te hago esto porque te amo, porque te quiero, no porque te odio, sino porque te quiero jalar las orejas justamente porque quiero que estés conmigo, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Y así fue entendiendo muchas cosas. Ahora a los 64 años estamos como estamos aquí, conversando con ustedes, dándoles mi testimonio, diciéndoles por qué razón, cómo fue que llegué a Cristo, lo que Cristo hizo en mi vida, porque como les dije la vez pasada, yo no he sido un buen hombre, he sido una joyita, entre comillas, y eso que sirve para los jóvenes en este momento, ¿no? Que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es infinitamente misericordioso. Y cuando Él te dice sí, te dice sí. Cuando te dice no, no es porque no quiere, sino porque Él te dice no es el tiempo, no es la hora, no es el minuto, no es el segundo. Así que así lo fui entendiendo y gracias a Dios hasta ahora las cosas están saliendo por su voluntad, no por la mía. Hay unas citas que les quiero dar que tienen que ver mucho y me gustaría que tomen nota porque me sirvieron a mí mucho para estudiar este tema. En Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. Hola. Una es Primera de Corintios 2:7, donde dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Repito, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Otra cita que tengo es Juan 1:5. A ver si la ubican. Juan 1:5. Juan 1:5. Dice, si ya la tienen, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Repito, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la última que es Lucas 8:10. Lucas 8:10. Lucas 8:10. Y dice la palabra: y Él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Repito, y Él dijo, a vosotros
os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Estas 3 citas me sirvieron a mí de mucho, porque de alguna manera entendí que estaba en tinieblas, que estaba en lo que estaba, y que Dios me hablaba no como le hablaba a los demás, como dice su palabra, sino me hablaba de otra manera, con ejemplos, con evidencias. Y ahí es donde comencé a aprender a honrar a Dios todos los días. Pensé ahora a honrar a Dios, les va a sonar un poquito quizás no duro, sino diferente. Comencé a honrar a Dios todos los días, más que a mis propios padres, más que a mis propios hijos, más que a mi propia familia, más que a cualquier cosa que estuviera delante. Jamás dejé de honrar a Dios hasta el momento, porque eso de honrar a Dios glorifica y trae bendición. Es por eso que hasta ahora la mano de Dios está cubriéndome a mí, a mi familia, a mi entorno, y de alguna manera hay que ser agradecido con Él. No porque sea que uno tiene que dar las gracias, no, sino hay que ser agradecido de corazón. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, si nosotros damos, no esperemos recibir nada a cambio, y eso es importante. A mí me encanta servir, me encanta apoyar en todo lo concerniente, si alguien necesita palabras, si alguien necesita ayuda, consejería, yo estoy dispuesto a servir y a darme íntegro, sin necesidad de que me lo estén diciendo 2 veces. Bueno, chicos, eso es lo que más o menos sucintamente y en resumen quería contarles cómo Dios ha obrado en mi vida y seguirá obrando. Y sé que todavía falta, y que falta mucho todavía. Estamos pasando una pandemia, pero la mano de Dios nos está cubriendo. La sangre de Cristo nos está cubriendo. La sangre del Cordero de Cristo nos tiene protegidos, nos tiene lavados, purificados sobre cualquier acechanza del enemigo, de cualquier enfermedad que pueda entrar en nosotros o quisiera entrar en nosotros. Nuestras casas están selladas y nuestros cuerpos están cubiertos por ángeles alrededor de cada uno de nosotros, así que por eso debemos estar bien seguros, y eso es por la fe que uno tiene que tener en Cristo y la confianza en la cual tú tienes que tener al lado de Él. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta, quiere hablar algo del tema, con toda confianza hágalo, por dura que sea, hágalo nomás. Si me he olvidado de algo que me han visto, díganmelo nomás, que yo lo enfrento así, lo enrostro, que me lo digan de frente. Sí, yo aprendí eso. Si tienes que tener que enfrentarte, pues párate al frente de la persona y me digas, dímelo en mi cara, dímelo de frente, dímelo aquí que estoy parado frente a ti. Amén. Wow, de verdad que un poco sorprendido por escuchar más a detallado la vida del señor Rolly, de cómo ha dejado las cosas del mundo para convertirse en un instrumento del Señor. Es muy parecido a lo que pasó en mi familia también, porque si bien cierto, mi familia, tanto yo como mis padres, mis hermanos, mi hermana, hemos sido personas religiosas, hemos sido personas que, valga las verdades, simplemente íbamos los domingos a la iglesia, y esto es porque mi papá nos obligaba, más que todo. Él era la persona que más buscaba al Señor, pero los demás, tanto como mi mamá, mi hermana y yo, pues simplemente no queríamos saber absolutamente nada de Él. Pero de alguna manera fuimos entendiendo, de alguna manera fuimos, o de repente el amor de Dios nos fue atrayendo hacia su camino. Hay como una especie de ruido, creo, por ahí. Sí. Hay un sonidito que está en el micro nomás. Bueno, les comentaba, de alguna manera fuimos atraídos por su amor,
fuimos atraídos a su camino y sin darnos cuenta como que ya éramos parte de la familia de Dios, ¿no? De, de ver absolutamente nada, de no ver los milagros del Señor a las 500, hoy podemos decir que cada día vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, tanto en la vida mía, tanto en la vida de mi papá, de mi mamá, tanto en la vida de mis hermanas. Es más, les digo, como dijo el señor Rolly, el Señor nos muestra su sabiduría a través de la oración, a través de palabras proféticas. Como ustedes ya conocen a mi última hermana, Graciarle, en verdad no pensábamos que iba a llegar a este tiempo o que iba a haber o iba a tener una hermana más, ¿no? Pero el Señor de alguna manera obró y le reveló a mi mamá, es más, le indicó cómo iba a nacer Gracia para en estos tiempos y conformar parte de nuestra familia. Y yo de verdad es algo que me he quedado admirado, me he quedado asombrado por las cosas que hace el Señor. Y lo que puedo decir resumidamente es que realmente Dios existe, pero para que puedas creer que realmente Dios existe en tu vida, tienes que ver lo sobrenatural, tienes que ser una persona espiritual, porque si eres una persona que no ora, si eres una persona que no estás instruyéndote día a día en su palabra, que no estás ayunando, sinceramente, y yo lo digo de mi experiencia, es que no vas a poder ver absolutamente nada del Señor. Es más, creo que ni te va a bendecir, ni te va a tomar en cuenta, porque el Señor sigue o bendice a sus hijos que son espirituales. Jesús fue espiritual, Elías fue espiritual, David fue espiritual. Todos los personajes que podemos encontrar en la Biblia son seres espirituales. Si bien es cierto, cometieron errores, si bien es cierto, hacían un poco sus cosas humanamente, ¿no? Pero igual, el Señor siempre ahí estuvo rescatándolo. Dios siempre estuvo ahí llamándoles la atención. De alguna manera Dios siempre estuvo ahí en sus vidas, ¿no? Más que todo. Bueno, eso es lo que puedo comentar, puedo opinar. Si alguien más quiere opinar, algunas palabras, de repente Quique, si quieres decir algo más. Mientras escuchaba la historia de Rolly, su testimonio, se me venía a la mente la historia de Abraham, ¿no? Que Dios le pidió a Isaac, ¿no? Pero Dios lo que quería ver es que si es que el regalo que le había dado Dios era más importante para Abraham que el mismo Dios, ¿no? Pero Abraham le demostró que más importante era Dios y lo llevó a su hijo a sacrificio. Dios detuvo, ¿no?, el sacrificio, ¿no? A veces Dios nos quita las cosas materiales. A mí, por decirte, me separó. La forma de tratar conmigo me separó de mis hijos y de la mamá de mis hijos y me trajo hasta acá, ¿me entiendes? Y, o sea, ahí, a través de ese proceso que estoy pasando es donde yo he podido entender de que Él es soberano, Él está por arriba, ¿no? Y yo estoy a sus pies, ¿no? En esta tierra que es su estrado, ¿no? Y he podido entender de que ¿cómo se llama? Que cuando, como dice la palabra, ¿no? Que a sus hijos que Él ama, todas las cosas le ayudan para bien, ¿no? Y ¿cómo se llama? Yo quizás en algún momento de mi vida puse por encima a mis hijos, puse por encima a ¿cómo se llama?, la mamá de mis hijos, pero ¿cómo se llama? Él me apartó de ellos porque tenía otro plan para mi vida, ¿me entiendes? Yo tenía algo que había, ¿cómo se llama?, determinado en su eternidad en el cielo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y es ahí donde uno comienza a aprender a depender de Dios, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Él nos llama, ¿no?, en su momento, en el momento indicado, ¿no? Y igual cuando nos llama, vamos caminando paso a paso, poco a poco, ¿no?, en sus caminos, hasta que Él vea que nosotros nos hemos vuelto dependientes de Él, ¿no?
es donde él dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Dice, tu padre que te ve en lo oculto, él te recompensará en lo público, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y él ve si es que estás orando o no, ¿no? Y cuando ya te ve que has madurado, que has alcanzado, siento a Dios aquí ahorita, y cuando ve que has alcanzado una madurez en lo que es las cosas de él, ¿no? Es donde él comienza a recompensarte ya en público. Eso me pasaba a mí. Mira, yo cuando venía a la iglesia, nadie me tomaba cuenta, ¿me entiendes? Yo era un peruano, yo voy a una iglesia que es de 5,000 almas, ¿me entiendes? Y yo era un peruano que había llegado nuevo y que siempre me gustó sentarme adelante, ¿no? Pero estaba atento a todo lo que predicaba el pastor, ¿no? Y hasta que después, una oportunidad, ¿cómo se llama? Pasaba por la plaza y había unos hermanos que estaban predicando y estaban alabando. Y me acerqué para preguntar, porque escuché que eran de la iglesia donde yo voy. Y me acerqué para conversar con ellos, ¿no? Para apoyarlos en ese momento, porque me encanta a mí. Yo como el Ministerio de Fútbol Poder me he ido a la universidad, al taller del maestro, y a mí me encanta la calle, o sea, predicar en la calle, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama? Y me fui, me acerqué y me dijeron que si quería evangelizar, me dieron folletos. Y les dije que yo adoraba y me dieron ese mismo día la oportunidad de adorar a Dios. ¿Me entiendes? O sea, y poco a poco Dios comenzó a recompensar en público, ¿no? Pero para eso me costó también mucho tiempo pasar en oración, en ayuno, leyendo la palabra, doblando rodillas, que es lo más importante. Las mejores batallas, las peores batallas se ganan de rodillas. ¿Entiendes? No afrontando, ni confrontando nada, sino simplemente de rodillas en oración. Es algo que yo he aprendido en este tiempo, ¿no? Pero Dios es así, como lo ha usado al hermano Rolly, ¿no? Yo lo conozco desde los tiempos de Powerhouse, ¿no? Y ¿cómo se llama? Yo lo veía que era un líder. Yo estuve en la reunión cuando le dieron la espada, ¿viste? Y o sea, yo decía, en algún momento voy a llegar a alcanzar algún nivel así, ¿no? Pero había algo dentro de mí que como que me desanimaba, me decía, pero tú crees que tú seas capaz, ¿me entiendes? ¿Tú crees que tú seas capaz? Que Dios te tome en cuenta a ti, yo mismo, o es el mismo Dios lo que te pone ese pensamiento en la mente, ¿me entiendes? Y decía, no creo que me coja a mí porque yo soy demasiado vago. Sí, ese era mi pensamiento, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo se llama? Los planes de Dios son perfectos para nuestras vidas, ¿no? Él nos deja hacer lo que nosotros querramos hasta cierto límite, y de ahí nos toma de la mano y nos pone en ese camino adecuado y nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. 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 Algo que quisiera comentar, señor Miguel, con respecto a lo que ha predicado el señor Rolly. ¿No nos escucha? ¿Algo que quiera agregar, comentar? Bueno, sí escuché su testimonio de Rolly, ¿no? Interesante. Yo, en particular, a pesar de que, como dije Rolly, yo tengo ya casi 13 años en el mundo cristiano, nunca creo que lo he tomado, o sea, era como un simple visitante, ¿no? Presencial, ir a la iglesia, ir al culto el domingo, a veces sí, a veces no. ¿No? Y no lo tan en serio, y tampoco tuve a una persona quizás que te guíe, que no, o sea, me vio a mí una persona que tenía como que, y supongo que suponían todos que todo estaba bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, sigue. ¿No? Y se suponía que, yo supongo que ellos pretendían de que por mí todo estaba, ¿no? Me veían con trabajo, como te digo, con familia, pero pues me doy cuenta que eso no es la vida cristiana, ¿no? Eso no solamente es eso de ir a asistir
quizás diezmar, ¿no? Y todo eso, sino es relacionarse con Dios, ¿no? Comprometerse con Él. Leía la Biblia, porque no voy a mentir, o sea, la leía de vez en cuando, nunca, a veces que la leía nunca la entendía casi. Entonces, antes de entré a la vida cristiana, prácticamente me bauticé porque para casarme tenía que bautizarme, ¿no? Porque mi esposa ya estaba en la iglesia cristiana. Y de ahí seguí con mi vida, o sea, no pasaba nada por mí, ¿no? O sea, Dios me puso una prueba en ese momento, ¿no? Que Dios me dio un jalón de orejas terrible. Y luego ya, sí, normal, cambié muchas cosas, pero igual, o sea, mi vida en la iglesia era la misma, ¿no? Luego vino otra prueba y igual, ahí sí, empecé a asistir a una iglesia, porque yo en ese momento no estaba en Piura, yo estaba en Talara, yo trabajaba en Talara. Hemos terminado la ronda de preguntas, la ronda de comentarios. Hola. ¿No se me escucha? Ah, perdón. Invita de que ya el señor Miguel no ha ingresado. Escucho aquí que... Y entonces, Ya. bueno, señor Rolly, si nos puede orar para terminar ya con esta reunión. Okay. Ya. Ok. Señor, gracias, Señor, por esta vez. Pero voy a terminar de orar. Gracias, Padre, por estos momentos, Señor, por compartir palabra, por compartir testimonio, Señor, con mis hermanos Quique, Arif y Miguel, Señor. Gracias, Señor, porque tú todo el tiempo nos bendices, no nos sueltas de la mano, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que los bendiga, los protejas, los cuides y los provees de todas sus necesidades, Señor. Hoy en estos tiempos necesitamos más de ti, Señor, que nos curas y nos protejas, Señor Padre Santo. Gracias. Está llamando. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.